un par de abordajes, determinadas variables que están muy bien hechas. Estamos, o sea, muy bien hechas, muy organizadas, muy claras, muy articuladas. Y yo lo pasé de largo, o sea, no le voy a poner, che, muy bien, ¿cómo articulaste? Entonces, si ya sabe que lo pasé de largo, quiere decir que ya lo leí. Entonces, si lo leí y no le hice ninguna observación de, che, está mal escrito, reformulado, no es claro, mal conectado, bla, 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 lo dejan así. Ahora, lo que les pido es, si ustedes le agregan algo, obviamente lo que les falte de la parte de la monografía o eh, algún arreglo que vayan a hacer del trabajo, lo hacen a color. ¿Estamos? Elijan el color que se les ocurra. Y cuando yo vuelva a leer la monografía del 5 de octubre, eventualmente voy a ir directamente a las partes que tienen color. ¿Estamos? Digo, no voy a leer todo de vuelta, porque si ya le dije a Manuel que esa parte está bien y él no cambió nada, no lo voy a volver a mirar. Entonces, seleccionen un color, cualquiera sea el que les guste, que sea claro, no hagan como creo una vez hizo Juan, que eligió uno que es como un verde recontra claro, o sea, sean piolas, que sea un color, pero que sea rápidamente legible, que sea comprensible, y trabajen con ese color de ahí en adelante. Entonces yo solamente leo la parte de color y veo si lo arreglaron, modificaron, lo que sea. Estamos para agilizar un poco el trámite. Idealmente debería suceder que tengan la monografía terminada. No lo logran, pero tenganlo como muy, muy, muy avanzada. Que les falte la conclusión. Estamos un poquito menos de último. Idealmente aparezcan con todo el trabajo integrado. Me refiero que hay un par de ustedes que por ahí me ponían anotaciones que decía Lucho, te estoy poniendo los anexos, pero los anexos están en un documento aparte. Chao, eliminen el documento aparte y empiecen a poner el documento o sea, integren todo. ¿Estamos? O sea, carátula de por medio, índice de por medio, el cuerpo del trabajo, el anexo de por medio, ensayo en bibliografía. Pongan todo. ¿Estamos? O sea, la idea es que nos quede un trabajo lo más completo posible para que le pegue una mirada completa. ¿Estamos? O sea, sobre eso después nos vamos a intentar ver cuándo se puede empezar a defender. Yo creo que probablemente entre la semana que le sigue o la que le sigue, por ahí el 19 de octubre, por ahí puede ser un buen momento de ¿Mucho? sí, ahí acabo de ver. De Abigail, gracias por avisar. Sí, ¿qué dijo Lucho? O sea, tenemos 20 días para terminar la monografía. No, en realidad tienen 20, de ahora al 5 son 20. Y hoy es Sí, 15. Lucho. No tienen 20, porque esa sería la tercera preentrega. En realidad, seguramente la monografía final se entregue algo así como viernes 16. Pero esa no la corregís. Me estás dando 11 días más para hacer la Es un conclusión nada montón. más. Vos. Es un montón. Es un montón de tiempo No, para hacer la sí, o sea, conclusión nada más. tiramos mejor la otra entrega y después hace 2 días para hacer la conclusión. Así me la podés corregir. No, tenés 20 días, es un montón. Lo cierto es que, primero, tuviste mucho tiempo. ¿Dónde es un montón 20 días? No es nada. Pero no te obliga a país? terminar la monografía durmiendo. entera. Bien, No de te dice corrido. Pero si no te la corrige después. y bueno, pero en realidad. Y bueno, pero vos tenés casi todo ya hecho. La idea es que mientras más avanzados tengas, más te va a corregir. Pero Mejor esa- para ¿Quién vos. tiene todo casi pero- hecho? Deja que no me lo corrija. Te Voy sorprendería. directo a la última entrega. No, te sorprendería. Sí, te sorprendería. olvídate, no me da. Hay varios que tienen cosas muy avanzadas. Igual también es verdad que no es un dato menor. Seguramente esa semana del 5 al 16 van a ser semanas íntegramente monográficas. O sea, la realidad es que incluso pensándolo en relación a lo que es el contenido de la materia, hay cosas que se van a dar que son muy sencillas. Lo único que por ahí vas a tener que hacer y que te voy a pedir es que leas un texto un poco más adelante, que es un poco largo, pero es el último texto que van a leer formalmente, algo que sea como de paradigma y teórico. Después los voy a dejar bastante en paz, ¿estamos? O sea, no es que voy a estar como presente pidiendo trabajos, tal cual. O sea, también es verdad que tuvieron 6 meses para hacer esto, ¿no? O sea, nada. No aplica para todos, digo, pero. No, bueno, está, pero es de ustedes. Tuvieron 6 meses y estuvieron adentro, así que es como un combo. Sí, bueno, tampoco estuvimos. No explosivo. tanto, No, sí. estuvimos rascando. Los 6 meses no los tuve para la monografía, claramente. Claro, y estuvimos al Pepe todo el día. Totalmente, pero bueno, es el. Sí, al pedo, porfa. ¿Cómo? No, bueno, pero no Al daba. Pepe, no da.
Pero no da tampoco decir. Lucho, ¿Ah? para el 5 entonces hay que tener, o sea, la última entrega y hay que tener algo como para... Mira, la última entrega no tiene que ser el trabajo completo. ¿Estamos? O sea, no es No, sí, obligatorio ya el sé, trabajo pero completo. dijiste algo de como de defenderla o algo así. No, no, no. Para la última preentrega avanzá hasta lo más que puedas. Repito, idealmente completa, no idealmente avanzado. Digo que yo por lo menos me quede tranquilo, ya te metiste en tu tema como en profundidad. No sé si en profundidad, pero por lo menos te hayas metido. Estamos en tema tranquila, que no te quedes como en la puerta del tema, como de hecho muchas de las monografías están. En tu caso, digo, si yo no me equivoco, Anto, vos tenés una monografía que ya avanzó bastante en relación a lo que son las variables. Y me quedan 2 de 4. Sí, por eso, esperen que estoy viendo que ahí. Pero si yo te quiero entregar la conclusión, ¿lo puedo hacer? No, profe, me están Perdón. bardeando, me están Nada, nada, bardeando. acabo de ver, perdón. Sí, sí, tenés la Ni conclusión. te gastes en leer, Chat. Lucho. Empecé a ver el chat que habíamos 5 y que qué estaba pasando. Está. Sí, si querés la conclusión y si vos estás en condiciones de hacerlo, bienvenido. Si no estás para la conclusión, no hay ningún tipo de problema. También es verdad que Lucho, perdón. Sí. No. Pensé que habías hecho una pausa, se me trabó a mí. Seguí. No, digo, Terminá de- también es verdad que no es que no voy no voy a mirar plenamente monografías después de ese momento, digo, pero también es verdad que tenemos momentos para intentar. A ver, ese es el momento, esas 2 semanas son las 2 semanas donde ustedes van a empezar a poner seguramente comentarios, cosas, cositos en el drive y que eventualmente yo voy a estar mirando progresivamente. No voy a leer todo, pero sí, che, ¿esto te parece que...? Sí, punto, y me voy. Digo, es como bastante más acompañado. O sea, este es un momento donde nos vamos a ir volviendo cada vez un poco más prácticos. Estamos un poco más dedicados a lo que es el objetivo final de esta materia. Duda concreta, sí, Tiago, vos, perdón. Dos preguntas. ¿Te puedo hacer una pregunta de la monografía? Sí. Estoy lento, ya lo sé. Voy cada vez más lento. Me atraso cada vez más. Estoy con varias cositas y nada, la monografía va quedando postergada. Yo ya tengo casi cerrada la primera variable. No, mentira, no la tengo cerrada. Tengo la mitad de la primera variable. Tengo dudas en cuanto al formato que tengo que utilizar para hablar en las diferentes variables. Porque, o sea, mis variables son textos de Murga y mi pequeña interpretación sobre eso, básicamente. Sí. Es como una parte histórica, textos de Murga analizando qué van diciendo sobre esa parte histórica y Sí. una pequeña... Soporte. Sí, ponele. Algo así sería. ¿Cómo lo armo? Porque no quiero caer en hacer como un texto expositivo diciendo, dice tal cosa y tal cosa. Es como que... O sea, o también es una pregunta. ¿Lo puedo armar así de decir en junio de 1973 arranca la dictadura, en el carnaval del 74 vemos tal cosa, tal cosa? Esta Murga lo refleja de tal manera, texto, pequeña cosa, Tal cual. ¿así? ¿Se Podés. puede armar? Sí. Bueno. ¿Ya está? ¿Y la segunda pregunta? Es así. Y la otra pregunta era... era una cosa más pequeña. Cuando vos lees la monografía entregada ya, la entrega, lo que sería en la vida normal, cotidiana, la entrega con anillado, toda la bola. Sí. Volvés a leer todo de corrido y ahí Sí. le encontrás fallas, ¿no? Porque, Analizar. o sea, vos me venís corrigiendo la introducción, me ponés es sólida, está muy bien. La parte esta que entregué, está todo bien. Después a eso le encontrás fallas o si ya está bien, ya está bien. No, suelo no encontrárselas porque si no sería incoherente. Pero no te dejás unas bajo la manga para... No, sería No, sería Para re mal molestar, tipo. para... Es como, Claro. mirá, Yo lo creo capaz. esto es como Esto imperceptible. lo voy a dejar para bajarle la nota más adelante. Esto es imperceptible, esto cuando Tiago le voy a decir, mirá, Tiago, esto está mal escrito, tenés un muy bien menos.
No, Tiago, no funciona así. O sea, mirá que soy un personaje extraño, pero no soy así. No tan extraño. Listo, No, si yo bien. digo que está bien es porque entiendo que está bien en serio. O sea, lo que Yo no te está lo- bien Ayer lo nos tengo hicieron bien. eso, profe. ¿Cómo? Ayer nos hicieron eso. Bueno. Nos corrigió un trabajo, pero se guardó la mitad de las correcciones para... No sé de qué estás hablando y no hables, porfa, dale. No dije nombres, no dije No, por nombres. eso, no. Si yo te lo corregí, Tiago, y te estoy diciendo está bien escrito y es porque está bien escrito. No estoy buscando el error en silencio para decirte, Tiago, mirá, no está tan bien escrita la variable. No, si está bien, está bien. Y lo ideal para el 5 de octubre sería el desarrollo completo. Y lo ideal. La conclusión es un trámite. La realidad es que si vos estás empapado en tu tema, lo serio es que la conclusión no es más de una caricia y medio de casualidad. ¿Por qué? Porque yo en la conclusión tengo mucho para decir. Bueno, en tu caso puede ser más amplia. Digo, pero una ¿Cuánto conclusión. puede ocupar una conclusión? Porque me parece que lo más rico del trabajo va a ser la conclusión. ¿Y qué vas a hacer? ¿7 hojas de conclusión? 3. Bueno, 3 está bien. No pueden ser en un trabajo de 17 hojas, no pueden ser 7 hojas la conclusión. Tenés más conclusión que cuerpo del trabajo. A ver, sí, coincido, la parte de la conclusión es rica porque eventualmente es donde vos te das cuenta, vos resolviste el problema y demostrás cómo lo resolviste, pero no vas a repetir de vuelta todo lo que ya pusiste en el desarrollo, porque por eso está en el desarrollo. Pero me parece que el desarrollo es como una enumeración, entre comillas, de diferentes hechos, datos, para arribar a una conclusión, y la conclusión tenés que Total, pero la conclusión decorar todo. Una vez que vos ya desarrollaste lo que desarrollaste en el desarrollo, vale la redundancia, digo, y enumeraste tus variables y qué sé yo, no lo vas a hacer exactamente de la misma forma o con la misma profundidad en la conclusión, porque para eso está el desarrollo. O sea, pero te lo dejo a libertad. De última, repito, no es que no la veré, de última, si querés que mire alguna cuestión de la conclusión, lo veo. Sí es verdad que es la parte importante, estamos, o sea, ahí en esa conclusión, yo creo que casi, si no me equivoco, el 90% de las monografías que fui leyendo de ustedes, descontando alguna que otra y descontando las que todavía no vi, están en condiciones a esta altura de poder llegar a una conclusión tranquilo. O sea, porque no es algo, o sea, porque el interrogante que generaron lo están abordando en el desarrollo y así como lo abordaron, lo van a poder concluir. Digo, miren un poco las preguntas que tuvieron al principio y eventualmente respondan en consecuencia. Bien. Lucho, sí, yo tengo una pregunta. dime. Viste que últimamente, tipo, dada la situación en la que nos encontramos, nos evalúan con muy bien, cumple, no cumple. ¿La monografía va a ser así? Porque literalmente sería como bastante triste si nos evalúan con muy bien, bien menos. En realidad vos tenés en cuenta lo siguiente. Ten en cuenta que la cuestión de bien, muy bien y demás no es del colegio, es ministerial. No, por eso. ¿Estamos? O sea, es ministerial y que en realidad tiene que ver con, yo no lo comparto, pero lo entiendo, o sea, tiene que ver con un montón de pibes, o sea, nosotros estamos reconectados, pero otra cantidad de pibes no. Entiendo que es como, bueno, a ver, ¿cómo le vas a poner notas a un pibe de estas características que no está conectado y que no puede tener acceso a educación? ¿Es real? Sí. ¿Aplica a nosotros? Y no. ¿Puedo ponerte algo numérico? No creo, no sé, tendría que preguntar. Eventualmente puedo llegar a preguntar a la dirección a ver si puedo calificarlo con número, a pedido de ustedes, pero lo que pasa no sé si es como, no sé si me meto en un lío, yo. Me parece que no se puede, Tal Lucho. cual. Para mí no se Y puede. más informalmente, tipo que en la planilla diga muy bien, pero Igual, muy bien es un 9, es un 10, Iba a es decir, un 8 perdón, digo, pero quizás. ustedes, a ver, no es la primera vez que yo los evalúo con bien o muy bien. Tienen un montón de veces que yo los he evaluado de esa forma, no es algo de pandemia. pero Bueno, pero es un trabajo súper duro y que me diga muy bien, me la baja. O sea, me Trabajo de maté. 9 meses, que me Muy digas bien menos, muy buen trabajo. me deprimo. Dejá, gracias, Lucho. No, pero no, ¿qué no, digas no, la que te diga que tenés haceme que- media carilla de Escúchame, evolución. Psicológicamente me hace la diferencia. ¿Te cambia en serio psicológicamente? El MB, Pero ¿sabés? haceme No, media carilla de porque evolución, no sé tipo qué que me digas significa muy un bien, Pero ya muy saben buen uso que de me tal lo cosa, mejor. algo. Puedo hacer una evolución, claramente te puedo hacer, es más, te la puedo hacer personalizada.
frente a todo el Sí, mundo. más vale, no me ponga a copiar y pegar a la misma devolución que le vas a No, hacer a no, More, no, a personalizada Sofía, me refiero a en todo. vivo, me refería en vivo. Yo prefiero, El la mío- verdad, una devolución así escrita que me diga 10, muy bien, tipo. Sí, qué sé yo, a mí me Sí, parece que hay que buscarle la forma. Para mí coincido con ustedes y voy a atender su reclamo. Tendría que ser una No, no evolución. es un reclamo igual, perdón. Capaz sonó como reclamo, pero no es un No, reclamo. Quería saber nada. no, pero es un reclamo válido, pero yo no me hago cargo del reclamo. Yo no soy el que ha generado pandemia, así que no me puedo hacer cargo de esto. Eso Pero sí espero. es verdad que si, che, una cosa es que uno ponga muy bien en un trabajito de 2 hojas, otra cosa es que haya estado 6 meses en un laburo y le pongas muy lindo. O sea, Claro. lo No, entiendo. sí. Te puede dar una devolución escrita. Pero totalmente, te puedo dar una devolución escrita, me parece que puede ser una buena. ahí me gusta. Bueno, lo que estás De hecho, haciendo, me por lo viene menos poniendo trabajo muy digno. Trabajo muy digno. no, por lo menos dos renglones en cada devolución puso en mi caso. Yo, Algo es algo. yo soy una Es persona lindo. atenta. No, o sea, en algunos casos sí, Soy una persona atenta, qué cara dura. en algunos casos no, digo, pero lo cierto es que sí, que me parece que está bueno lo que están planteando. Por ahí no les puedo poner algo numérico, pero no porque no quiera, no porque el colegio no quiera, sino porque no se puede. Pero eventualmente sí es verdad que se puede hacer una evolución un poco más larga. Estamos, digo, no tengo mucho drama porque me parece que es merecido, no me lleva mucho tiempo tampoco hacerlo. Y de hecho, la realidad es que voy a estar leyendo las monografías a medida que vayan apareciendo en los momentos de defensa. Por ahí vos entregás el 19, dijimos no, el 16, 17 y tu monografía no la leo hasta mediados de noviembre cuando toca defender. ¿Estamos? Entonces, digo, esto es la 2 o 4. Y no es tanta carga para hacer las devoluciones tampoco. No es tanta carga y me parece que es merecido, coincido con ustedes. No es un trabajito práctico al que le dedicaron poco tiempo, es algo nada, que le dedicaron un rato y su tiempo y sí, no estaría mal. Está bueno todo. Deberíamos tener tipo una presentación, PowerPoint, Van a preci. tener una presentación, no es una opción. Eso Pero le- eso para la De presentación hecho, no te la tenemos que mostrar, es no para... presentación. De hecho, yo te soy honesto, si me pongo a pensar, a ver, hasta los beneficia un poco a algunos una defensa de estas características. A ver, no porque sea diferente a lo que podría ser en un momento concreto de defensa presencial. A lo que voy es, yo los tipos de defensa presencial, siempre desde que damos monografía hace, no sé, 10 años, 9 años, siempre les digo, muchachos, la monografía la pueden tener ahí con ustedes. Estamos, digo, porque yo cuando les doy, no sé, damos cualquier materia, estoy en historia, cualquier clase, cualquier tema, yo no me sé de memoria las citas del tipo. Y hay veces necesitas la cita concreta de cualquiera de los autores, y la verdad es que yo apelo al libro, o sea, y si yo lo hago siendo el docente, ¿por qué no lo van a hacer ustedes siendo los estudiantes? Entonces, un poco es que aprovechen como la virtualidad para hacer la defensa lo más llevadero posible, ¿no? O sea, aparte incluso tenemos, a ver, si bien el colegio tiene un montón de facilidades y la ha tenido siempre, también es verdad que como toda institución a veces ha tenido fallas en internet, digo, lo he vivido acá, lo he vivido en otro colegio, y en realidad es un lío, porque uno sabe que nada, o sea, te empezás a poner nervioso, con cosas que te exceden a vos como tu defensa de monografía. A ver, acá aquellos que gocen de una conexión un poco más estable van a tener como cierto beneficio. Ensayen, estamos así como yo imagino que en la presencial, imagino que ensayan con sus padres o con alguien que tiene ganas de escucharlos y se bancan 30 minutos de ustedes hablando de algo, como hacía yo en secundaria, mi vieja se sabía cosas que decía, ¿por qué le daba una lección a mi vieja? Imagino que Es funcionaba. por tiempo, ¿no? Es por tiempo. Bueno, pero en este momento lo que yo les diría es, muchachos, ensayen. A ver, si sabemos que Yo grandes. me acuerdo porque yo tenía a mi hermano el cronómetro y él hablaba y yo tipo, Pero es así, funciona. O sea, es que sí. está bueno que suceda, es como muy familiar, creo que es muy normal de todas las familias. A ver, lo que yo les digo es, si saben que esto va a ser así, eventualmente practiquen. Practiquen. A mí me pasa que cuando yo me pongo a dar clases acá, no sé, 5 o 10 minutos antes, busco todo lo que voy a pasar y lo ordeno, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que la primera ventanita del Chrome es la primera que tengo que pasar, no tanto con ustedes, porque es sexto año, es un tipo de materia, no mostras tantas cosas, pero cuando son los grupos un poco más chicos, los ordeno y eventualmente digo, bueno, a ver, así como practican con sus familiares en vivo y en directo, bueno, practiquen la virtualidad. Que les quede articulado, que les quede bien, hagan un drive, hagan no sé, un PowerPoint copado. Anímense, porque no, el que se anima y sabe que tiene una conexión que se lo permite,
¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El que hace. Sí. Prezi, ahí está. Sí. Un lindo Prezi, no quieren un Prezi, busquen a ver, porque también la misma virtualidad y el hecho que estemos todos atrás de una compu te permite de repente, no sé, tener como uno atrás de otro, no sé, pienso en vos, Morena, las obras de arte que uno por ahí pones en el anexo. A ver, jugá con eso, ¿no? O sea, mostralas, digo, si vas a tener la posibilidad de mostrarlas sin ningún tipo de problemas con la conexión. ¿Se puede añadir material audiovisual? Obvio. Pero Porque yo voy a tener que ir ahí. vos tendrías que tener sobre todo de las últimas como Yo murgas. tengo que tener la conexión de la NASA de internet para que vaya bien. Va a ser terrible. No, Lo descargo, está bien. No, te iba a decir, es que te estaba por decir eso, descargalo. Eventualmente Sí, lo- pero el tema es que los fotogramas bajan de acá, de Zoom, a lo que un fotograma que yo veo, baja la calidad, pero bueno. Pero no te voy a decir, no que te... Pero lo tiene en el trabajo también, o sea, él Claro, entiende que eventualmente no. yo entiendo, lo que vos querés es que tu presentación sea digna, o sea, de que no se quede así como todo, todo pixelado, pero bueno, no te voy a bajar puntos por eso, no baja, la mala conexión no baja, no baja. Vamos, pero nada, sean creativos. Hay un par de monografías que da para que sean creativos. Hay otro tipo de monografías que no lo digo para que se sientan mal, ni mucho menos. Digo, hay un par de monografías que son un poco más duras. Y las que son un poco más duras tendrán menos presentación. Estamos, digo, menos cuestión audiovisual, digo, pero no por eso quiere decir que estén mal. Sí, menos vistoso. Pero... Tal cual, o sea, básicamente es porque el tema que eligieron es un poco menos visual. Punto. Se acabó. ¿Dudas? Respecto a algo, todo el mundo resolvió. Profe, yo. Dale. Nada, siento como que mi monografía viene bastante, onda, no lo que es el tema, porque el tema si bien me interesa, viene como bastante, bueno, teoría, y estoy hablando de muchas teorías, mucha definición, y como que lo veo bastante pesado por ahora. Es como, bueno, buscar teoría de tal, buscar diferentes teorías en torno a tal. Yo no te puse como corrección que ya era momento que te cruzaras a... Sí, con lo que quería analizar. Tal cual. O sea, es como que vi que manejabas un par de teorías y dije, bueno, dale, mandate a lo tuyo ya. Ok, dale. Sí, pero a lo que voy. Sí. Yo ahora tendría que empezar a conectar, onda, yo justo estoy hablando ahora de lo que es gerencia, Sí. y acá es cuando iba a saltar con el tema de Steve Jobs. Yo ahora relaciono un claro ejemplo de esto y arranco con Steve Jobs, con Apple y todo eso. Así sería la cosa. Exactamente. O sea, ya hiciste todo el recorrido por diferentes teorías sobre el liderazgo. No miré lo que me dijiste que no mire. No, igual eran diferentes links, pavadas. No, mucho más que eso. Pues no miré, como decía, no mirar y yo ya no tenía más ganas de... No había nada prohibido, pero eran links, era alguna que otra foto. Bueno, pero eso, y también el tema citas, no es que las hice todas mal, es que pegaba los links y pegaba la fecha y después lo escribía bien. Está bien, pero sí, vi que recorriste un montón de cuestiones que son como teóricas respecto al liderazgo. Sí, ahora te tendrías que... Me hiciste acordar. Encontré otro texto, que la verdad está muy bueno, onda me lo leí incluso, que hablaba sobre las diferentes como etapas del liderazgo, pero en torno a, por ejemplo, en Edad Media, cómo eran los líderes y cómo fue avanzando. Pero ya me parecía mucho como para seguir hablando de teoría. Sí, no lo agregué. Escúchame, no lo pongas, porque aparte no tiene mucho sentido si vas a tratar Edad Media con Steve Jobs. Es como... No, sí, pero era como Edad Media, trataba los diferentes tipos de líderes que, bueno, como que cómo fueron evolucionando a lo largo de la historia y eso, no mucho más que eso. Bueno, no te sirve. Si querés, como para lucirte en cuestiones teóricas, que vi que no lo pusiste y me olvidé, me lo iba a poner y no te lo puse, ustedes lo vieron, entenderían, en sociología, en política, Max Weber, los tipos de dominación, carismática, racional. No. Bueno, nada, entonces no. Sociología nosotros no tenemos, y en política no lo vimos. Pero en política tampoco se ve eso, ¿o no? No, bueno, no importa. No importa, pero está bien. Lo que hiciste hasta ahí, Joaco, está bien. No te compliques más con líderes o con tipos de liderazgos y ya hace como trazar el puente para lo tuyo, ¿dale? Ok, listo, ahora arranco con otro. Bueno, gracias.
Bien, muchachos, entonces, tercera entrega 5 de octubre, entrega final probablemente 16 de octubre. ¿Estamos? Siempre teniendo en cuenta que desde ese lunes hasta ese viernes probablemente sea algo íntegramente monográfico y que nos queda realmente muy poco teórico para abordar en función de lo que recorté para este año. Pero bastante hemos abordado. Bien, vamos a lo nuestro. ¿Sencillón? Sí. Pregunta más. Por el mensaje que mandó Tiago al grupo que escribiste vos, creo. Dice, buenas, para mañana los que hayan sido corregidos de monografías vean si tienen alguna duda concreta sobre algún comentario. Los que no esperen. La idea es tener todo corregido antes del jueves. Sí. ¿Qué significa eso? Tipo, todo corregir todo lo que me acabo. No, que me quedan a mí. No, él. Monografías corregidas. Me quedan 3 para corregir para el jueves. O sea, si no era hoy, era el jueves, que por ahí, no sé, Valentina, ¿que se fue? Sí. Valentina, que en realidad no le corregí la monografía, por ahí estas dudas que está planteando Tiago, me las puede plantear tranquilamente Valentina el jueves. ¿Estamos? Perfecto, pensé que había que corregir las monografías. No, bueno, sí, pero no te voy a poner un plazo. Hacelo cuando quieras, antes de tal cual, hacelo. Bien, vamos a lo nuestro, rapidito, porque no es un tema como muy difícil para abordar. Nosotros habíamos planteado, recuperando un poco la parte teórica que vimos, habíamos planteado esta crisis como paradigmática o de los grandes paradigmas del siglo XIX. Habíamos trazado, bueno, estos grandes paradigmas que llegaban acá, entraban en crisis, bla, bla, bla. Nos detuvimos en marxismo, vimos que el marxismo la pasaba bien, sintácticamente hablando, ¿no? La pasaba bien desde el punto de vista como de la interpretación y de cómo puede abordar, en este caso, la realidad del siglo XX. De ahí marcamos un par de líneas como nuevas, de las cuales nos fuimos a reproductivistas para lo que era Althusser y demás, y Bourdieu creo que tratamos acá, y después vimos la parte de E.P. Thompson para plantear la concepción de clase del tipo. Paso siguiente, vimos un nuevo enfoque, que era Escuela Francesa de Annales, intentando como plantear un par de ideas diferentes o novedosas respecto de cómo se debía abordar un objeto de estudio de carácter social. Planteábamos la idea de interdisciplinariedad, la idea de multiplicidad de fuentes, la idea de la difusión, y me está faltando una, pero no me acuerdo. Todo es historia, creo, el contexto y cómo te determina al momento de elegir, en este caso, de problematizar algo. Me interesaba sentar un par de líneas sobre 2 o 3 cositas que son bastante pavas, o 2 o 3 corrientes que son bastante sencillas. Y nuestro último, por lo menos, gran paradigma, que es algo que vamos a ver por primera vez en este año, es giro decolonial, porque decolonial, lo escribí mal, bueno, descolonial. Básicamente porque es un paradigma, yo lo conocía hace muchísimos años, me parece que es algo muy superador, muy interesante, es muy latinoamericano, que lo hace muy diferente al resto de los paradigmas que fuimos viendo. Y me parece que en serio está bueno, digo, porque no solamente es latinoamericano, es reciente. Estamos hablando de un tipo que escribe para principios fines del siglo XX, principios del 2000, 2001, 2002, 2003. Entonces, en realidad, me parece que está bueno que conozcan, sobre todo porque la idea es ver que hay paradigmas, obviamente, en la actualidad que son interpretativos. Pero antes de llegar a esto, vamos a analizar un par más, pero son bastante sencillos. Uno de ellos es el que les pedí ahora, que tenía que ver con método cuantitativo y demás, que es el pospositivismo. A ver, esperen que se me está agotando la batería. Cuando hablamos de pospositivismo y método cuantitativo, ¿alguien puede trazar un par de líneas? ¿Qué es el pospositivismo? ¿Y qué es el método cuantitativo? Creo que para eso fue el conjunto de preguntas que les fui haciendo y que tenían que buscar para hoy. ¿Alguien buscó? ¿Ninguno buscó? Yo sí Yo busqué, pero no leí. Dale, More, todo tuyo. ¿Qué es el pospositivismo? Bueno, esperá, vamos a poco. Igual es bastante sencillo, pero está bueno que ustedes por lo menos lo identifiquen como paradigma. Dime. Ay, Espera, porque lo anoté en un drive y no puedo entrar Bueno, puede empezar otro porque lo anoté en un drive y no puedo entrar a Safari. Oh. Dale, ¿quién puede? ¿Alguno buscó? ¿Alguno fue caritativo y dijo, sí, busco?
¿Nadie buscó? Sí, yo busqué. Dale, todo. Pero lo puedo leer. Sí, obviamente. Hice como punteo. Pero esto es así, esto es lectura, no hay drama. Ok. Bueno, anoté que el positivismo fue reemplazado por el pospositivismo, siendo el pospositivismo como más abierto y más flexible. Los principales autores de este este reemplazo, el principal es Karl Popper, Sí. del siglo XIX, fines del siglo XIX. Y bueno, propone que existe una realidad, pero solamente puede ser conocida de manera imperfecta, porque existen limitaciones humanas, o sea, lo relacioné bastante con mi tema, como bastante inherentes a todos los humanos, que son las conjeturas y los sesgos, y por eso es que la realidad solo puede ser descubierta con cierto grado de subjetividad, no sé cómo decirlo. Bueno, después dice que el observador no se encuentra aislado de los fenómenos, sino que estos lo afectan a él y a su vez él influye en los fenómenos que estudia. Y después, habla del el método cuantitativo, Sí, ¿qué es? que es considerado, el pospositivismo es como el padre del enfoque cuantitativo, porque recolecta datos en forma de puntuaciones, o sea, bastantes encuestas, analiza datos numéricos, compara, hace estudios correlacionales, y eso. Estamos de acuerdo. Después, Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre método cuantitativo y cualitativo? el método cuantitativo estudia a los distintos fenómenos a partir de datos que son certeros y que como que se pueden, ¿cómo se dice? No sé, evaluar. Y el método cualitativo considera más a lo que es la percepción. Sí, ¿qué entendés vos por percepción? En realidad no sé. Está bien, igualmente está bastante completo lo que buscaste. A ver, completando un poco lo que nos dice Sofía, vamos a plantearlo, repito, es sencillo, no es algo que debería tomarlos como de sorpresa, no es un paradigma complejo, es simplemente recuperar un par de ideas originales por ahí del positivismo y adaptarlos al siglo XX. A ver, nosotros dijimos que ya sabemos lo que es el positivismo, no lo vamos a responder, lo único que, a responder no, a repasar. Digo, ya lo tenemos, espero que claro. Lo único que yo les anoté ahí es positivismo siglo XIX, positivismo leyes sociales, ciencias naturales, era este paradigma que era influido por esas ciencias naturales en pos de comprender el objeto de estudio, y que tenía como su gran anhelo, porque me parece que esto es lo que hay que remarcar, la idea de objetividad. Es decir, ellos suponían que comparando casos individuales, logrando descubrir esas generalizaciones, descubrían, valga la redundancia, esas leyes sociales. Y esas leyes sociales eran invariables, es decir, no había una intencionalidad por parte de quien se dedicaba a hacerlo para torcer. A ver, no es que no había una intencionalidad, no podía torcerlo. Es decir, la ley social es ley social, vos solamente descubrías y eventualmente, porque simplemente preexistía y vos la descubrías, podías llegar a resultados objetivos. ¿Me siguen el planteo? Sí. Bien, esto ya lo sabemos. Ahora, en el contexto de Primera Guerra Mundial, obviamente uno puede trazar como el final de ese positivismo y el origen de algo que, si bien tiene antecedentes, es verdad, decía acá Sofía, digo, lo podés ubicar con Popper, que en realidad Popper está como medio ahí en el medio del siglo XIX-XX, digo, pero sí es verdad que hay un par de tipos que previamente lo han dicho. Lo que se proponen estos nuevos personajes, que son los del pospositivismo, es aceptar de buena gana o de mala gana muchas de las críticas que ha recibido el positivismo como paradigma del siglo XIX, pero intentar de alguna manera salvar algunas de las premisas más fuertes de ese paradigma. Por eso
son post-positivistas, ¿estamos? O sea, si no salvaran alguno de esas premisas, difícilmente uno los podría llamar positivistas. ¿Cuál es la premisa que salvan? La idea de objetividad. O sea, para un estudio o para un enfoque de tipo positivista, perdón, de tipo post-positivista, la objetividad es viable en las ciencias sociales. Ahora, si bien es viable, lo que se modifica es el método. Es decir, este método de las leyes sociales, por el enfoque de las ciencias naturales, se pierde y se reemplaza por un nuevo método que ellos consideran que es viable y válido, en tanto les permitiría llegar a esa objetividad. ¿Cuál es ese método y por qué suponen que es objetivo? El método cuantitativo. ¿Por qué les parece a ustedes que el método cuantitativo sería, en términos de esta gente, un camino hacia la objetividad? Datos, sí, analizan datos justamente, que pueden ser más grandes y como alcanzar a una mayor cantidad de gente, y son nada más números, que es una ciencia natural, la estadística o la matemática. Entonces, aplicando esa ciencia natural, pueden llegar dentro de las ciencias sociales a una conclusión objetiva. Bien, básicamente eso, yo por ahí perdería la idea de ciencia natural, lo llamaría más ciencia exacta, pero para no confundirnos con esta idea de cómo era biología, que es más Sí, propia del sí, o sea, pierden la parte biológica y de Exactamente. fisionomía y toda la parte más médica y pasan a una parte de ciencias Sí, exactas. Pero exactamente. no caen en la Están generalización. dentro. Exactamente, en realidad caen en la generalización y no les molesta. Más vale. Realmente O es, sea, hoy por hoy decir que es post-positivista una persona está también visto mal. es Sí. que en realidad, a ver, Decir que tipo, usar la palabra positivista y creer en la objetividad está mal. Tipo, no mal, pero como es que que. en realidad sí, porque, a ver, sí, coincido con lo que ustedes dicen. No sé si, a ver, es mucho más posible encontrarte hoy con trabajos de corte post-positivista que sean métodos cuantitativos. Habría que ver si cuando uno mira ese tipo de trabajos de método cuantitativo, esta gente está realmente hoy, en un 2020, pensando en la idea de objetividad. A ver, se presupone para 1930, 1940, ni bien ese positivismo se rompió, se presupone que por ahí es el medio para llegar a esa objetividad que está tan anhelada, porque entienden que las ciencias tienen que ser objetivas. Ahora, desde ya que nosotros podemos hacerles un montón de cuestionamientos. A ver, esta gente en realidad peca, si uno piensa, como piensa cuestionarlos, peca de suponer que en realidad el número no puede ser subjetivo o no puede ser modificado. De hecho, para nosotros en la Argentina, en la Argentina actual, y en la de los últimos, no sé, 10 años, es un buen ejemplo para demostrar que el pospositivismo también peca al suponer que es posible la idea de objetividad. Por ejemplo, el ejemplo que siempre damos todos los años es la Argentina de los últimos años de Cristina, del segundo mandato, y por ejemplo la inflación. O sea, vos tenías el INDEC, que era un organismo que te calculaba la inflación de una manera bastante trucha y te decía, bueno, la inflación es del 2%. En paralelo tenías el Congreso de la Nación que te lo hacía de otra forma, y lo que te decía es, bueno, la inflación es del 4,5. Y vos decís, pero son dos números fríos sobre algo que en teoría Bueno, debería es ser elegir las variables, totalmente. es elegir las variables a la hora de plantear una Exacto, estadística. exactamente. En O realidad sea, depende. pero Sí, es algo que viene desde siglos y siglos atrás, desde que se analiza la estadística, puedes totalmente. elegir qué variable tomar para decir para sostener lo que vos querés. Coincido 100% con lo que decís. Yo ejemplifico lo de Cristina y creo que podemos hacer un ejemplo de Macri si quisiéramos también, porque básicamente es el que ustedes han vivido. Pero coincido, o sea, en realidad es cómo elegiste, o sea, el tipo de variables que seleccionaste en función de decir, bueno, a ver, el número me da 4 o el número me da 7,6. Pero sí, o sea, esta gente supone que vos podés llegar a la objetividad a través de números duros, porque lo que estos tipos te dicen es, a ver, es un número, o sea, es lo que es. Y lo que uno podría decirle a esta gente es, no, o sea, no es lo que es. O sea, el número puede ser también como torcido de acuerdo al tipo ideológico, no sé, donde esté parada la institución tal o cual. De hecho, fíjate que esos no lo ponemos acá, digo, pero la diferencia, que un poco lo dijo recién Sofía, la diferencia entre métodos cualitativos y cuantitativos se da básicamente desde el punto de vista de ellos, desde el punto, a ver,
se da sobre la veracidad y la seriedad de la fuente. A ver, en un método cuantitativo ellos suponen que son mucho más serios porque lo que importa es como identificar lo numérico y no mucho más. O sea, respondés el qué, respondés el cuánto, y cuando vos te das a métodos cuantitativos, de repente lo que ellos suponen es que es un poco trucho el método cualitativo, porque básicamente lo que te dicen es, a ver, el método cualitativo lo que se presta es a la subjetividad. O sea, un método cualitativo puede ser una entrevista, que es un método, obviamente, pero de repente es un método que te posiciona subjetivamente en lo que la persona te está respondiendo y cómo ella o él vivió la situación concreta que le estás preguntando. Ahora, en esa subjetividad, o para evitar esa subjetividad o esa cuestión de la interpretación sobre la realidad, estos muchachos dicen, bueno, a ver, eliminamos lo cualitativo, es válido como método, pero no nos interesa, entendemos que tenemos que llegar a la objetividad, utilicemos números. Entonces, ahí El marketing, ponele hoy en día, es positivista. Y sí, todo lo económico tiene eso. O sea, más allá de ser ciencias sociales, terminan siendo pospositivistas, y por eso se las relaciona más o sea, lo más cercano a una ciencia exacta, que Kuhn diría que es una ciencia y no presciencia. Sí, o sea, exacto, yo coincido con vos. De hecho, vos tenés hoy todo un tipo, por ejemplo, yo lo conozco de historia, ¿no? Digo, pero tenés todo un conjunto de historiadores economicistas, que por ahí algunos los vas a leer, aquellos que vayan a UBA o similares, tenés Rapoport, es un tipo muy grosso, pero muy duro de leer. ¿Viste? Decís, digo, el 7,4 sube el 7,5 y decís, basta. Pero bueno, eventualmente yo no digo que él presuponga que sea la objetividad, pero sí es verdad que uno cuando empieza a adentrarse a ese tipo de textos que son un poco más numéricos, tiene que tener la precaución de saber que por lo pronto puede ser también tergiversado el dato. O sea, nos tiene que quedar la idea de que nada en las ciencias sociales es objetivo. Nada, a ver, no sé si nada es objetivo nada más. Nada es palabra única. Eventualmente ustedes tienen la necesidad para crearse una perspectiva sobre algo que los lleve a repensar o a releer cosas, o leer como múltiples perspectivas para ver si lo que está diciendo fulano o mengano es cierto. No digo que no sea cierto, digo que a veces está simplemente torcidito para un lado para favorecer lo que estás queriendo decir. ¿Se entiende? Digo, a ver, método cuantitativo, digo, si me lo pongo a pensar desde el punto de vista de alguna de sus monografías, digo, convengamos que en algunos casos aplica, en algunos casos la tienen. Punto final. Nos quedan 5 minutos y tengo miedo de que no se pueda desgrabar la clase. Lo único que les pido para la clase que viene... Eso vamos a ver de pospositivismo. Listo, terminó pospositivismo. Sí, no le voy a dar mucha vuelta. Lo único que les pido es busquen para la próxima, así también como buscaron hoy, y que no sea Sofía. Sofía, podés no buscar, estás salvada vos hoy, para el jueves. Busquen... Te juro que busqué también, pero no me abría Safari, ahí lo encontré. No, lo encontré en Google. Igual no te creemos, Morena. Pero buscamos revisionismo histórico y enfoque de género. ¿Estamos? Es sencillo, es bastante fácil de ver, así que no hay mucho problema con eso. Así damos pie después a lo que sería el giro colonial, que sí nos va a llevar un poquitito más de tiempo. Nada más, muchachos, nos vemos el jueves. Si tienen preguntas concretas, las van como formulando para el jueves. ¿Dale?